Saludos usuarios de Latina 102.1 FM, quien nos sintonizan y nos ven a través de nuestras redes sociales. Hoy estaremos con un tema súper interesante sobre los derechos humanos en Venezuela y a nivel internacional. Como invitado tendremos a Larry de Boe, abogado de la Nación y quien es experto en derechos humanos, para tocar todos estos ámbitos internacionales que atañen a Venezuela y al mundo. Esto es Entrevista Latina. Saludos a todos nuestros usuarios de Entrevista Latina. Hoy nos encontramos con un invitado súper especial, importantísimo para lo que es el acontecer y el análisis político en nuestro país, como lo es Larry de Boe. Bienvenido al espacio de Entrevista Latina. Hoy con temas de mucho interés a nivel nacional e internacional, justo cuando el panorama internacional entra en la política mundial por todas las incidencias que están ocurriendo en Latinoamérica, la política polarizada y el tema de los derechos humanos en la palestra. Bienvenido Larry nuevamente. Larry, para quienes nos escuchan y nos ven por los canales de Latina 102.1, es un abogado de la Nación con importantes estudios en todo lo que es el tema de la democracia y con una amplia experiencia en lo que son los temas de derechos humanos, derechos civiles, y ha participado en diferentes comisiones a nivel nacional, representando inclusive a nuestro país en altas instancias de la Organización de Naciones Unidas. Larry, bienvenido, cuéntanos. Empecemos por el tema de la victoria de Venezuela. Importantísima la victoria que trajo nuestro país hace unos días, celebrada en toda la nación. Venezuela ocupa ahora uno de los puestos en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué importancia tiene para la visión de nuestro país a nivel mundial? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo también por YouTube a esta hora. Mira, Venezuela ha obtenido una victoria muy importante hace algunos días, siendo electa por la mayoría de los estados que conforman la Organización de las Naciones Unidas para integrar el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos es la máxima instancia del sistema de Naciones Unidas en esa materia. Tiene la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos en el mundo entero. Nuestro país había integrado ese Consejo de Derechos Humanos en ediciones previas, habíamos estado en el año 2013, luego habíamos sido reelectos, pero de conformidad con el reglamento de esa institución, un Estado no se puede presentar directamente para una tercera candidatura, para un tercer periodo, sino que tiene que dejar pasar un año, y eso fue lo que hizo Venezuela. Dejamos pasar todo el año 2019 y presentamos nuestro nombre para ser electos al nuevo periodo que se inicia a partir de enero del 2020. Allí 105 estados de Naciones Unidas le dieron su respaldo a Venezuela, y eso tiene, digamos, varias consecuencias. Primero, nosotros decimos que eso sentencia, entierra esa matriz de que se ha querido vender en el mundo, de que en Venezuela se cometen masivas violaciones a los derechos humanos y que la comunidad internacional condena de manera categórica la situación de Venezuela. Vemos con ese resultado que la realidad es totalmente distinta. Hay en la Asamblea General de las Naciones Unidas un reconocimiento a la política de Venezuela, pero sobre todo al aporte que Venezuela puede brindar como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos para elevar los estándares mundiales en esa materia. No fue una elección sencilla, no fue una elección fácil, pues los Estados Unidos de América y el autodenominado como Grupo de Lima desarrollaron unas acciones allí desesperadas para tratar de evitar que Venezuela fuera electo al Consejo de Derechos Humanos, rompiendo con la práctica tradicional del proceso de elección para esos cargos en América Latina. Porque bueno, había una práctica en nuestro continente que, dependiendo del número de cargos que estaban disponibles, se presentaba esa misma cantidad de candidatos, por lo cual no había mayor contención para la elección. Es decir, si habían 2 cargos disponibles, se presentaban 2 candidatos. Y ese era el panorama que estaba vigente hasta hace 15 días, donde estaba presente la candidatura de Brasil
y la candidatura de Venezuela, ambas presentadas con más de un año de anterioridad, por lo cual se esperaba una elección, digamos, sin mayor contención, sin mayor debate en la Asamblea General. Pero 2 semanas antes de las elecciones, los Estados Unidos le dieron la orden a un país de América Latina, en este caso Costa Rica, de presentar una candidatura desesperada para intentar evitar que Venezuela fuera electo al Consejo de Derechos Humanos. Allí nosotros no nos estábamos midiendo con Costa Rica. La candidatura de Costa Rica era la candidatura de los Estados Unidos. Basta hacer una revisión de las redes sociales, de los medios, para ver cómo altos voceros de la administración de los Estados Unidos estaban haciendo campaña directa y abiertamente a favor de Costa Rica, y cómo todo ese grupo de Lima, ese autodeterminado grupo de Lima, se desplegó por el mundo con la única propuesta de evitar que Venezuela fuera electa al Consejo de Derechos Humanos, lo cual, digamos, es algo que tampoco se había visto. Cuando uno hace campaña para un organismo como este, hace una campaña constructiva, diciendo cuáles son las propuestas que lleva, cuáles son los planes que va a ejecutar en el caso de ser electo el organismo, ¿no? La campaña de Costa Rica era: vota por Costa Rica para que Venezuela no sea electa miembro integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y bueno, eso fue rechazado, eso fue repudiado por la inmensa mayoría de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea que a pesar de esta campaña, de diferentes incidencias, podríamos afirmar que efectivamente en el panorama internacional Venezuela es vista como un país de paz, muy a pesar de lo que los otros o estos países que forman parte del Grupo de Lima y que son acólitos norteamericanos pudieran haber diseñado con esta campaña. Sí, un país de paz, un país que tiene una política de promoción y protección de los derechos humanos y que puede aportar a este tema en los organismos internacionales competentes, en este caso el Consejo de Derechos Humanos, porque además, valga decir allí, que nuestra experiencia en el seno del Consejo ha demostrado todo lo que Venezuela puede dar y cómo eso puede beneficiar las causas, sobre todo los países del sur, ¿no? Venezuela ha sido en el Consejo de Derechos Humanos un defensor de las causas de los más humildes del mundo, de los países del sur. Ha impulsado, por ejemplo, que se avance en el reconocimiento del derecho al desarrollo. Ha impulsado propuestas para que se condenen las medidas coercitivas unilaterales o las llamadas sanciones que se imponen generalmente contra países que no se alinean a la política del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, ahí hay un reconocimiento también, no solo a la política de Venezuela, sino al aporte que nuestro país puede brindar en ese espacio tan importante de las Naciones Unidas. Muy bien, Larry. En este momento vamos a ir a un pequeño corte. Sin embargo, al volver, para explicarle un poquito más a nuestros usuarios todo este tema de la diplomacia, cómo se maneja, cuáles son las verdaderas incidencias que tiene pertenecer a el Consejo de Derechos Humanos, de qué se encarga el Consejo de Derechos Humanos, cuáles son sus ramificaciones y qué efectos podríamos afrontar de cara a todo lo que está pasando en el panorama latinoamericano. Al volver más con esta. Estamos de regreso en Entrevista Latina con nuestro invitado de hoy, Larry Dabode. Quedamos al aire con una pregunta. ¿Cuál es la verdadera repercusión del Consejo de Derechos Humanos y el hecho de que Venezuela pertenezca a él en contraposición con la situación de Latinoamérica hoy en día? Todos estos escenarios que estamos viendo, no solo el Ecuador y Chile, que son los más recientes actualmente. Si retrocedemos un poco atrás, ya estas campañas venían iniciándose con la crisis en Colombia, los asesinatos a los líderes campesinos, luego con Brasil, con Bolsonaro, inclusive con el tema del incendio en la Amazonía, y posteriormente pues se ha ramificado. ¿Qué incidencia tiene este Consejo? ¿Cuáles son sus atribuciones en realidad? Mira, este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, decíamos que es la máxima instancia del sistema universal en materia de derechos humanos, ¿no? Tiene una función de promover
el respeto de los derechos humanos en todos los países del mundo. Lleva adelante un mecanismo que es el denominado examen periódico universal, por el cual cada uno de los países de las Naciones Unidas debe pasar y se hace una evaluación entre pares, es decir, entre los propios estados, de la situación de derechos humanos de cada país, y se formulan un conjunto de recomendaciones para avanzar en la superación de los desafíos que existen en esta materia. Para integrar este consejo hay que tener, de acuerdo a la resolución que le dio origen, un compromiso, una demostrada política de respeto a los derechos humanos. Nosotros decimos que tal vez es por eso que algunos países de nuestra región, que a veces intentan darle a Venezuela lecciones en materia de derechos humanos, nunca se han postulado para integrar este organismo, porque seguramente serían derrotados, pues la comunidad internacional no permitiría que llegaran a un organismo como este, a diferencia de Venezuela, que se ha postulado en 3 ocasiones para integrar el Consejo de Derechos Humanos, y en las 3 ocasiones ha sido electa por la mayoría. Lamentablemente hay algunas intenciones, algunos estados que pretenden hacer un uso político de este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, aprovechándose de mayorías circunstanciales. Tal es el caso de la política que viene implementando el denominado Grupo de Lima contra Venezuela, ¿no? Que intenta utilizar ese mecanismo del Consejo de Derechos Humanos para atacar políticamente a nuestro país, promoviendo la adopción de resoluciones, o en este caso tratando de evitar que Venezuela fuera electa. Es decir, mientras la diplomacia bolivariana de paz estaba cancillería por cancillería, país por país, llevando sus propuestas, explicando su política de respeto a los derechos humanos, diciendo qué íbamos a hacer nosotros si éramos electos al Consejo, el Grupo de Lima estaba junto con los Estados Unidos extorsionando embajadores en Nueva York, diciéndole que si votaban por Venezuela le iban a cortar las líneas de financiamiento, o por otro lado tratando de sobornar embajadores, diciéndole que si votaban contra Venezuela se les abrían las líneas de financiamiento de los Estados Unidos. Esa elección es secreta, lo cual hace muy difícil que ese tipo de prácticas tengan un resultado efectivo. Más bien los países suelen rechazar todos estos intentos. Pero allí, como te decía, queda en evidencia una doble moral, ¿no? Países que pretenden darle lecciones a Venezuela en materia de derechos humanos y que a lo interno de sus países tienen serias críticas, tienen serios cuestionamientos, y solo el hecho de que están, digamos, cobijados por el imperio más importante de nuestro continente y del mundo es lo que permite que esa situación no sea noticia en los grandes espacios internacionales, no sean fuertemente cuestionadas por los organismos de derechos humanos. Basta ver lo que ha ocurrido en nuestro continente en esta última semana para poner mejor ejemplo de lo que te comento, ¿no? El caso de Venezuela, siempre que ocurre una determinada circunstancia, por más pequeña que sea, eso es noticia en el mundo, es la portada de los medios de Europa, es la noticia de apertura en los noticieros internacionales, se pronuncia de inmediato el secretario general de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que ya nosotros no somos miembros de ese sistema de la OEA. Se pronuncia la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y qué ha ocurrido estos últimos días en varios países de nuestro continente? Allí está, por ejemplo, la situación de Chile, el ejército en la calle, con armas de guerra, reprimiendo con balas a una población que está allí, bueno, exigiendo el cese de las políticas neoliberales, el cese de la desigualdad que existe en ese país, un país donde no hay educación gratuita, donde el sistema de pensiones está privatizado, donde el acceso a la educación tiene serias dificultades, la distribución del ingreso es uno de los más desiguales del continente, y bueno, eso no es mayor noticia en los medios del mundo,
y los organismos de derechos humanos hacen algunos pronunciamientos, pero que cuando tú los analizas te das cuenta, digamos, del sesgo político que está detrás, ¿no? Porque cuando es Venezuela, condenamos la brutal represión contra manifestantes pacíficos, ¿no? Y cuando es otros países dice, expresamos preocupación por la actuación de la policía contra grupos que están destruyendo el mobiliario público y ejerciendo actos de vandalismo, ¿no? Ahí hay un doble estándar, un doble rasero, que es lo que explica, digamos, este uso político que se le da al tema de los derechos humanos en nuestro continente. Sí, de hecho, muchas de las quejas que se han venido presentando por parte de los ciudadanos, tanto en Ecuador como Chile, ha sido precisamente ese sesgo, sobre todo en el tema mediático, pero también de organismos internacionales. En el caso de Chile se ha vuelto más emblemático por la participación de la alta comisionada, como es Michelle Bachelet, siendo ella chilena. Todavía no ha habido un pronunciamiento con respecto a los actos de violencia que se están cometiendo contra la población y contra la libertad plena de tránsito y de servicios que se lleva a cabo diariamente en un estado. Sí, ese es uno de los casos de doble rasero o de doble estándar más evidente, ¿no? El caso de Chile, un país que siempre intenta dar lecciones de derechos humanos a Venezuela. Hace unos días su canciller decía que estaba incluso preparando un bloqueo naval contra Venezuela para hacer cesar las violaciones a los derechos, las supuestas violaciones a los derechos humanos del país, y se produce esa situación internamente que no es más sino la expresión más visible de esa política de violación a los derechos humanos, donde ante los primeros acontecimientos de alteración del orden público o de protesta social se responde invocando una constitución hecha en una dictadura, dictando un toque de queda, dictando un estado de excepción y lanzando la Fuerza Armada, pero no, digamos, la Guardia Nacional entrenada en uso progresivo de la fuerza, con armamento de control de orden público, no, lanzando el ejército, con fusiles de guerra, con tanques de guerra, para contener un pueblo que está allí, digamos, haciendo reclamos legítimos, ¿no? Y esos son, insisto, los que permanentemente dicen estar preocupados por el tema de Venezuela o que quieren darle lecciones a nuestro país de qué es lo que debemos hacer. Allí es inevitable que estos organismos de derechos humanos de Naciones Unidas hagan un pronunciamiento en relación con este tema y condenen esa política de represión que ya, según cifras del propio sistema, de las propias instituciones oficiales de Chile, llevaba, para la fecha en que estamos grabando esta entrevista, llevaba 11 personas fallecidas en apenas pocos días del inicio de esos hechos en ese país. Sin contar los heridos y todos los desmanes en cuanto al tema económico y la estabilidad del país. Bien, usuarios, vamos a una nueva pausa. Al regreso continuaremos con más del tema de los derechos humanos. Nos encontramos ante un escenario de posguerra o de una nueva forma de guerra fría. Esos son algunos de los cuestionamientos que se están haciendo en el panorama tanto nacional como internacional. Ya regresamos. Bienvenidos de nuevo, usuarios de Entrevista Latina y de Latina 102.1. Seguimos con nuestro invitado Larry DeBoe. Quedamos con otra pregunta al aire. ¿Estamos realmente frente a una nueva modalidad de una guerra fría en todo el continente latinoamericano o una posguerra? ¿Cuáles son los elementos que podemos apreciar en el panorama político y el panorama diplomático? Bueno, mira, en el continente hemos visto el resurgimiento de doctrinas que parecían sepultadas, enterradas y que eran rechazadas por todos los habitantes de nuestro país. Me refiero en este caso a la doctrina Monroe
que ya es invocada abiertamente por el gobierno de los Estados Unidos, al decir, mira, este es mi continente, es decir, el continente americano, y aquí yo no acepto, no permito la presencia de ninguna otra fuerza política que no sea el gobierno de los Estados Unidos. Y allí se ha utilizado el caso de Venezuela como, bueno, el teatro de operaciones principal de una guerra, que es una guerra no convencional, que no es con aviones, que no es con tanques, que no es con misiles, pero que es una guerra no convencional que está haciendo mucho daño al pueblo de Venezuela. Pues se utilizan todos esos mecanismos de presión contra nuestro país con el objetivo de derrocar al gobierno bolivariano y poner aquí al frente de esta patria a un títere que efectivamente responda a los intereses del gobierno de los Estados Unidos y así ellos poderse asegurar el control de toda la región, ¿no? Habían avanzado en el control de varios países de nuestro continente, donde son electos, bueno, empresarios, donde son electos representantes de la burguesía, que al final responden a los intereses de los Estados Unidos. Luego de ir retrocediendo a través de diferentes fórmulas, ellos lograron hacer retroceder a través de diversas fórmulas ese movimiento progresista que se venía implementando en la región, con el golpe de Estado contra Lula, con el enjuiciamiento, el golpe de Estado contra Dilma, el enjuiciamiento contra Lula da Silva, la campaña que lograron hacer en Argentina para que triunfara en su momento Mauricio Macri, la traición que lograron hacer en Ecuador contra Rafael Correa, la imposición del hijo de Uribe, el hijo político de Uribe, como presidente de Colombia. Es decir, hubo una ofensiva y ahí estaba Venezuela resistiendo firme y ha estado resistiendo firme frente a esta agresión que utiliza la economía como un campo de batalla, ¿no? Ya no hay duda alguna de quién está detrás del ataque económico contra Venezuela, pues sus actores lo dicen abiertamente. Ese es un elemento muy significativo y que se diferencia de la política norteamericana en el pasado. Mira, no es la primera vez que Estados Unidos aplica guerras económicas contra países. Lo hicieron casualmente con Chile en el año 73, pero hubo que esperar muchos años después que se desclasificaran documentos oficiales de los Estados Unidos para saber que fue el propio presidente Richard Nixon el que dio la orden de hacer chillar, en esas palabras, la economía de Chile. En el caso de Venezuela es abiertamente. Los voceros lo dicen, nosotros vamos a hacer sufrir al pueblo venezolano, vamos a exprimir su economía con el único objetivo de que la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Es una guerra abierta que ya sus consecuencias nadie las puede negar. Posiblemente allí radique la poca efectividad para ellos, porque efectivamente el pueblo sí lo ha sentido, pero sí la poca efectividad de la política en Latinoamérica y que estos sean los resultados. Es decir, vienen en cascada aplicando el mismo sistema neoliberal de hace más de 50 años, pero casualmente eso hoy en día choca precisamente con la nueva dinámica de vida de los estados, de las comunicaciones, de las organizaciones, de los medios de comunicación, las redes sociales. Eso ha flagelado un poco sus intentos. Claro, seguro. Ellos lograron hacer retroceder un poco los movimientos populares en nuestro continente, pero no lograron exterminarlos, ¿no? Entonces esos son movimientos que están allí, que han estado resistiendo y que inevitablemente en esos pueblos siempre se producen los efectos de estos modelos neoliberales, por más que intenten disfrazarlo, y basta un pequeño acontecimiento para que se prenda una mecha que abra nuevamente las puertas para un resurgimiento de los movimientos en cada uno de esos países. Ya tenemos no solo las expresiones de rebelión, digamos, de movilización popular que hemos visto en Ecuador
o en Chile, donde la gente ha salido sorprendiendo mucho, que cree que esas son democracias, digamos, al estilo europeo, perfectas, ¿no? Donde todo funciona adecuadamente, pero ahí están unos movimientos en la calle oponiéndose a esas políticas de exclusión, pero esa es una expresión, pero la otra expresión también es la expresión electoral, ¿no? Como está ocurriendo en el caso de Argentina, donde en las primarias que se celebraron hace algunos meses atrás, los movimientos populares le dieron una verdadera paliza al neoliberalismo, le dieron una verdadera pela pues al actual presidente Mauricio Macri, y se espera que en las próximas semanas se ratifique ese resultado en las elecciones de ese país. Es decir, hay ahora un resurgimiento de esos movimientos populares que estaban allí, que habían sido obligados a retroceder producto de esta ofensiva imperial en nuestro continente, pero que ahora van en una nueva avanzada de rechazo a todas esas políticas de imposición, de recortes estructurales, como lo que se ha intentado hacer en muchos de estos estados del continente. En ese sentido, Venezuela, o más específicamente la Revolución Bolivariana, como ideario latinoamericano, se ha mantenido como la bandera precisamente para hacer una unidad de todos esos movimientos. En su experiencia, recientemente de hecho lo vimos en el foro, hace poco acaba de culminar el Congreso Internacional de Comunes Movimientos Sociales. En su experiencia, ¿qué debe hacer la ciudadanía o estos grupos? ¿Cómo deben articularse para ejercer medidas efectivas que defiendan el tema de los derechos humanos, que se pongan leyes universales a la palestra para que de verdad la humanidad pueda tener con qué defenderse ante estos imperios que manejan múltiples cantidades económicas? Mira, allí es donde yo veo la importancia de la participación de países, digamos, de las tendencias progresistas, como en este caso de Venezuela, en espacios internacionales tan relevantes como es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pues eso permite llevar todas esas causas de nuestros pueblos al debate en cada uno de esos organismos. Yo te decía que en Naciones Unidas, gracias al ejercicio que tuvo Venezuela en el movimiento de países no alineados, pero también previo a su condición de presidente de ese movimiento, se ha venido empujando por el reconocimiento internacional del derecho al desarrollo, ¿no? Que es el derecho que tiene cada uno de los pueblos a mejorar sus condiciones de vida. ¿Y quiénes se oponen contra el derecho al desarrollo y su reconocimiento? Los imperios, las economías que pretenden explotar a nuestros pueblos, que ellos sean países desarrollados y que nosotros seamos siempre países explotados para mantener en pleno funcionamiento su economía. En el Consejo de Derechos Humanos se está empujando una norma que condene las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, y que obligue a reparar a los países a los cuales se les impone pues esas sanciones. Esas son causas para los países progresistas, porque hoy es Venezuela, pero digamos, todo aquel que asume una postura en nuestro continente de rechazo a las políticas del neoliberalismo, las políticas de dominación que intentan los Estados Unidos, puede ser sujeto a una medida de esta naturaleza, como lo viene siendo Cuba desde hace varios años, o como también se intenta hacer con Nicaragua. Pero no nos extrañe que cuando estos movimientos populares logren llegar a los poderes en cada uno de sus países, se intente nuevamente fórmulas de presión para evitar, digamos, el crecimiento de las fuerzas populares y se ponga digamos, en tela de juicio la dominación de los Estados Unidos en nuestro continente. Brevemente y para concluir, ¿qué debemos esperar los venezolanos de cara a los próximos meses en un escenario tan polarizado como el que nos encontramos hoy con esta nueva responsabilidad? Bueno, mira, Venezuela se incorpora en enero del año 2020 al Consejo de Derechos Humanos. Ahí vamos a tener una voz también mucho más fuerte para denunciar todos estos atropellos contra nuestro país, todas estas medidas mal llamadas sanciones que se adoptan contra nuestro pueblo, y que, insisto, ya no hay manera
de negar que están haciéndole daño al pueblo venezolano. Porque en algún momento se intentó decir que esas sanciones no eran contra el pueblo, sino eran contra determinados dirigentes del gobierno que tenían supuestamente bienes en el extranjero producto de la corrupción. Hoy la realidad es que el impacto de las sanciones afecta a todos y a todas por igual, tanto a quienes militan con la Revolución Bolivariana como quienes son del sector de la oposición. Porque cuando hay dificultades para la garantía del derecho a la alimentación, eso nos afecta a todos. Cuando hay dificultades para la salud, nos afecta a todos. Pero incluso ya empiezan a haber medidas en otras áreas, como en el área de servicios, que se suspenden cuentas bancarias, que se suspenden servicios de proveedores de software, que son muy utilizados más que todo por los sectores de la oposición, software informático para el manejo de bases de datos. Es decir, hay una agresión contra todo nuestro pueblo, que ahora Venezuela tiene mucho más fuerza, tiene un altavoz de más potencia, como es el Consejo de Derechos Humanos, para llevar la voz de nuestros pueblos y exigir el cese de todo este tipo de medidas de agresión contra nuestra patria. Bueno, agradecida nuevamente por prestarnos tu tiempo en este espacio. Así nos despedimos por esta semana en Entrevista Latina, recordándoles siempre que visiten nuestras redes sociales, nos consiguen como Latina 102.1 FM en nuestras redes sociales y visiten nuestro canal de YouTube para mayor información. Hasta una próxima entrevista.